Hace 2 domingos escuchamos a Marcela explicarnos la importancia de abrir nuestros ojos hacia un mundo espiritual que nos rodea, ¿no? Para poder defendernos de las asechanzas del maligno, ¿no? Que tiene establecidas contra nosotros. Yo creo que todos los que pudisteis escuchar nos acordamos, ¿verdad? Todos aquellos que estuvieron presentes se acuerdan perfectamente de la palabra que el Señor trajo a través de ella. Ella nos recordaba cómo el diablo está continuamente acechándonos, como un león que observa, que espera el momento de nuestro descuido para caer sobre nosotros y devorarnos, si le fuera posible. Fuimos exhortados a levantarnos como guerreros que somos, para pelear una buena batalla que tenemos por delante y para usar las armas de nuestra milicia, que dice la palabra que no son carnales, es decir, que no son de este mundo, sino poderosas en Dios. Ya hemos visto que las batallas que nosotros tenemos para pelear son en oración. Son en oración. Esas son nuestras armas poderosas en Dios. No vamos a salir con palos, ¿verdad? Pero tenemos un arma que es más poderosa, que es la oración. Así que fuimos retados a orar. Fuimos retados a orar. En Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 18, la palabra nos exhorta y nos dice: orad en el Espíritu en todo momento. Orad en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manteneos alerta y perseverad en oración por todos los santos. La exhortación que el Espíritu nos hace, ¿verdad? Que oremos en Él, que oremos conectados a Él en todo momento, con peticiones y ruegos, y que nos mantengamos alerta y perseveremos en esa oración por todos los santos. Yo quiero confirmar este llamado que entendemos que el Señor nos está haciendo a toda la congregación. De hecho, pensaba, ¿no? Quizás es el designio que Dios tenía preparado desde su comienzo para esta congregación. Reflexionando, ¿no? Porque ¿cuál es nuestro nombre? Casa de oración. Casa de oración. Yo creo que el Señor está haciendo su obra, ¿no? Desde antes había puesto en nuestro corazón, había preparado ese nombre con el cual llamarnos como casa de oración, y sabemos y confirmamos que Él nos está llamando a casa de oración, a levantarnos como tal Él nos ha creado, ¿no? Jesús no nos enseñó a predicar, Jesús no nos enseñó a cantar, Jesús nos enseñó a orar. Jesús nos enseñó a orar. Los discípulos que veían a diario las cosas que hacía Jesús, su elocuencia, su sabiduría para explicar las cosas, sus milagros, etcétera, etcétera, no le dijeron enséñanos a hacer milagros, no le dijeron enséñanos a hablar. Hubo algo que les atrajo en especial de Jesús, algo que Él practicaba diariamente y que ellos quisieron saber cómo lo hacía, porque probablemente se daban cuenta de que la clave de su poder, la clave de su hablar, la clave de su obrar estaba allí. Y Lucas nos relata en el capítulo 11, en el versículo 1, que un día Jesús estaba orando y cuando terminó, dice la palabra que uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Ese es el nombre de la nueva serie
que quiero abrir. Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y él le dijo, ¿sabéis lo que le contestó? Cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a quienes, a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por los siglos de los siglos. Esa es la oración que siempre llamamos el Padre Nuestro, ¿verdad? El Padre Nuestro. Esa fue la oración que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar, ¿no? La oración era una prioridad para Jesús. Al comienzo de su ministerio en la tierra, Marcos nos relata en el capítulo 1, en el versículo 35, dice la palabra, nos escribe Marcos, que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, podrían ser sobre las 3 de la mañana, podrían ser, Jesús se levantó, salió de la casa, estaba en casa de Pedro en ese momento en Capernaum, y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Le van a buscar allí, ¿no? Que la gente de Capernaum lo estaba buscando para que les sanara sus enfermedades, ¿no? Para que les liberase de los demonios. Y él les anuncia y les dice, vayámonos, que tenemos que partir a predicar por todo Galilea. Leemos también en Lucas 6. Los evangelios nos muestran, ¿no?, esos detalles de la vida de Jesús que el Señor ha querido que queden ahí reflejados para nosotros. Lucas 6, los versículos 12 y 13. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Y al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles, ¿no? Nos está enseñando que Jesús busca ese lugar, sube a la montaña a orar y pasa allí toda la noche en oración, porque tenía que tomar una decisión muy importante. ¿Qué es lo que hace cuando él vuelve de esa oración? Escoge a sus discípulos, ¿no? Escoge a aquellos con los que va a pasar un tiempo de enseñanza intenso durante 3 años, pero Jesús necesitaba el tiempo de conversar con el Padre para tomar sus decisiones, ¿no? Nos dice que pasó, ¿cuánto tiempo? Toda la noche, la noche entera, dice, ¿no? Pasó antes de proceder a hacer esa elección, ¿no?, para ser iluminado en comunión con el Padre. A mitad de su ministerio le vemos también en oración. Mateo 14, versículo 23, nos narra esa situación de Jesús después de haber dado de comer a una multitud. Nos dice de 5.000 hombres, lo cual quiere decir que lo mismo había otras 5.000 mujeres y probablemente el mismo número de niños, así que en realidad estamos ante un milagro quizás de unas 15.000 personas
que sacian su comida, ¿no? Y dice Mateo 14, 23, dice, después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Qué interesante, ¿no? El nexo también de la montaña. Para orar. Lugares altos, lugares elevados, lugares separados, para orar a solas, y al anochecer estaba allí él solo, ¿no? A la madrugada, según luego leemos el relato, toma ya la decisión de salir a rescatar a sus discípulos. ¿Dónde estaban sus discípulos? ¿En una barca? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban? En una tempestad, peleando, ¿verdad?, con esa tormenta en la mitad de un lago. Pero Jesús no tuvo prisa. Él estaba desde allí mirándolos, pero él necesitaba su tiempo para orar, su comunión con el Padre. Y yo creo que pasaron unas cuantas horas estos buenos hombres luchando contra aquella tempestad. Pero Jesús tomó el tiempo, esperó en el momento adecuado para, como nos relata luego el texto, salir caminando sobre las aguas para rescatarlos a él. Él estaba orando y nada le quitaba el tiempo con su Padre, ¿no? Y también vemos al final de su ministerio, en Lucas 22, vemos cómo la vida de Jesús estaba impregnada en todo tiempo de oración, y oración intensa, ¿no? Lucas 22, versículos del 39 al 41. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió ¿a dónde? Al monte de los Olivos, y sus discípulos los siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: orad para no caer en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar, ¿no? Dice el texto que salió de allí al monte de los Olivos, como era de costumbre, ¿sí? Así que se ve que ese era un lugar de encuentro, muchas veces un lugar de búsqueda de Dios, apartado en medio de esos olivares, ¿no? Y allí es donde Jesús pelea su última batalla en oración, una batalla realizada de rodillas, con tal angustia en su corazón que su sudor era como gotas de sangre que caían en tierra. Una batalla para decidir contra su voluntad el tener que separarse del Padre al recibir el castigo que nosotros merecíamos en esa cruz. ¿Cuántas veces esa lucha de saber la voluntad de Dios, de querer hacer la voluntad de Dios, pero de haber algo en nosotros, ¿verdad?, que nos tira para otro lugar? Y el Señor batalló su pelea en oración. Un increíble trago amargo le esperaba, ese trago amargo que nos correspondía a ti y a mí, que ninguno de nosotros es capaz de entender o imaginar. Él sabía cómo obtener su mayor victoria, el motivo por el que había venido a la tierra y por medio del cual iba a vencer al maligno y desarmarlo por completo a través de la oración. Ahí recibió su victoria, y cuando ya estaba consumado, su decisión completamente sellada, a pesar de decir al Señor: no quiero, aparta de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Cuando aquello ya, su corazón cedió por completo, en victoria dijo: ya está, ¿no? Y fue a la cruz. Jesús hacía de la oración un hábito y enseñó a otros a orar tanto
con sus palabras como con su ejemplo. En los evangelios descubrimos que la tarea más fuerte de Jesús fue la oración. Y luego, lleno de sumisión y compasión, salía del lugar de su intercesión para recibir ese fruto de sus batallas en oración. Y veía delante de él grandes milagros, revelaciones profundas, sanidades maravillosas, poderosas liberaciones. Así decía él: lo que le he oído decir al Padre es lo mismo que le repito al mundo. Es lo que él nos dice, ¿no? En Juan, en el Evangelio de Juan dice: no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Él buscaba la palabra del Padre en intimidad, y cuando la tenía, él luego hablaba de lo que el Padre le había dado. Él gritó cuando entregó su espíritu: consumado es. La deuda está pagada, todo ha sido ya hecho. Y podríamos pensar que su ministerio de oración ya terminó ahí, al completar su obra salvadora. Pero veamos qué dice el autor a los Hebreos. Hebreos, en el capítulo 7, versículo 25, que es lo que dice Hebreos 7, 25, dice, hablando de Jesús: por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. El ministerio constante de Jesús ahora en el cielo, ¿cuál es? La oración, la intercesión. Ese es el trabajo de nuestro Señor Jesucristo en este momento en los cielos. Y ahí estamos tú y yo, en su lista de oración, Él clamando por nosotros en todo momento. Si nuestro Señor Jesús necesitó de tanto tiempo de oración en su ministerio aquí en la tierra, si su ministerio actual es la oración, la intercesión, ¿crees que será importante la oración para nosotros? ¿Seremos nosotros mayor que nuestro Señor? ¿Necesitaremos también dedicar tiempo a la oración para que las cosas milagrosas sucedan? ¿Para que la voluntad de Dios se haga en esta tierra? Claro que sí. Claro que sí que necesitamos de esa oración. Es imprescindible para todos nosotros. Que no nos descuidemos. Que no pensemos que como el Señor me concede lo que a mí me apetece, y cuando le digo, no te relajes, ten mucho cuidado. El Señor está esperando tu oración. Seguramente de lo que hemos sido conscientes hasta ahora, de esa importancia, no es nada comparable con lo que verdaderamente necesitamos de esa oración. Nosotros ahora estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Tenemos que actuar y pensar como Él. Necesitamos captar lo imprescindible que es la oración en nuestras vidas para realizar la obra que el Padre nos encomienda a nosotros. Para que como Jesús entendamos cada buena obra que tenemos que hacer. ¿Sí? Así como Él hablaba con el Padre, traía revelación, iba a hacer esa buena obra que el Señor le encomendaba, para pensar en la forma del Padre, para hablar de la forma que el Padre quiere que hablemos, ¿no? Para que tomemos el poder que Él nos ofrece, necesitamos la oración. Sin la oración no podemos entender nada de esto. Hoy estábamos hablando en la
alabanza de que queremos escuchar la voz de Dios. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? A través de la oración, a través de la oración. Todo lo que Él nos ofrece, en realidad viene y se desciende sobre nosotros a través de esa oración, ¿no? Si no, sin oración, no podemos entender nada, dejaremos que nuestra vieja vida, nuestra vieja forma de pensar tome nuestra mente, que nuestra carne y nuestras apetencias sean las que nos dirigen, sean las que nos dirigen. Leemos en el Antiguo Testamento que la gente escuchaba la voz de Dios. Pero es importantísimo que también la escuchemos hoy en día. A veces decimos, ¿no? El Antiguo Testamento es algo que ha pasado, no, eso entonces fue. El Señor habla hoy. El Señor habla hoy. El Señor está hablando hoy a la iglesia. Dios está convocando a la iglesia en el mundo entero a orar. Y sería bueno que obedeciéramos su llamado, porque la clave de todo lo que va a acontecer en estos últimos tiempos se recoge en el versículo de Zacarías que dice: no con ejército ni con espada, sino con mi espíritu, dice el Señor. ¿Y cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos a pelear la voluntad de Dios en esta tierra? A través de su espíritu, si no es por la oración, ¿no? El Señor se mueve poderosamente cuando nosotros caemos de rodillas. Cuando nosotros caemos de rodillas. Hay veces que tenemos el concepto de decir, cuando estamos orando, que no estamos haciendo nada. ¿Es verdad o no? Cuando igual estás angustiado, cuando llega un problema a tu vida, ¿no? Y dices, ¿pero qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar quieto? Cuando alguien te dice, ora, ya, pero no es eso, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar quieto? Ora, ¿sí? Pero tomamos esa oración como si fuera quedarnos quietos, ¿sí o no? ¿Es verdad o no es verdad? Tendré que hacer algo, ¿no? Tendré que hacer algo y no nos damos cuenta del valor de esa oración. No nos damos cuenta de que el Señor va a abrir los cielos, va a enviar a sus ángeles, te va a levantar para que no tropieces en roca alguna cuando tú clames para que ellos desciendan. Va a mover lo que haga falta mover. Va a mover lo que haga falta mover a través de tu clamor, de tu oración. Es importante entender que el deseo de orar no es algo que podamos producir nosotros por nosotros mismos. No es algo que brote de nuestra carne, sino que se trata de un deseo que el Espíritu Santo hace nacer en nosotros. ¿Lo tienes? Si lo tienes ya, dale gracias a Dios por ello. Y si no lo tienes, pídele que te lo dé. Pídele que te lo dé. Y luego que te ayude a transformar ese deseo en una disciplina diaria. En la medida que la disciplina de oración se desarrolle en ti, la oración va a dejar de ser una obligación, una rutina, para convertirse en un deleite. Eso es un proceso, hermanos. Muchas veces nos cuesta comenzar con esa disciplina. ¿Cuántas veces has luchado con ese tiempo de oración? Muchas. Quizás estás luchando ahora mismo también, ¿no? Por tomar esa oración como disciplina, ¿no? Pero si es algo deleitoso, uno dice, ¿pero por qué me cuesta tanto? Pero si es algo tan bueno, ¿por qué me cuesta tanto? ¿Verdad? El enemigo no te va a dejar que tú vayas a deleitarte en esa oración porque tiembla. Cada vez que tú te pongas de rodillas, Él tiembla. Cada vez que tú te inclinas ante tu Dios, Él tiembla. Así que te aseguro que se va a encargar de despistarte,
que se va a encargar de hacerte creer que no sirve para nada lo que estás haciendo, que se va a encargar de robarte todo el deseo de tu corazón, de venir al Señor y de dejar las cosas en su presencia. Él se va a encargar con incredulidad, con estorbos, con lo que sea, de quitarte de ese lugar al cual el Señor, tu Dios, te está llamando para obrar a través de ti. Dios anhela ver tu corazón transformado en una casa de oración. Él desea hacer muchas cosas en ti y a través de ti. Por lo tanto, cuando empieces a orar dentro de ti, irá ocurriendo un progreso dado por Dios, una transformación. Algo así es lo que queda reflejado en el texto de Mateo 21, cuando nosotros vemos ahí a Jesús. Mateo 21, el texto que está recogido del versículo 12 al 16. Jesús entró en el templo y echó allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis convirtiendo en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, ¡Hosana al Hijo de David!, se indignaron. ¿Oyes lo que estos están diciendo? Protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No habéis leído nunca en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza? El templo estaba sucio de mercaderes, cambistas ambiciosos, bueyes, ovejas, palomas, a los que Jesús desalojó con una ira santa. Con una ira santa. ¿Te puedes enfadar? Sí, enfádate. Cuando se está haciendo algo en contra del nombre de Dios. Arremetió contra ellos, denunciando que habían convertido aquel lugar en cueva de ladrones. Sin embargo, aquellos que sabían que no había motivo para temer, se acercaron al templo. Ciegos, cojos, buscando misericordia, con gran esperanza. Sus expectativas cumplidas. Habían sido sanados. El ambiente se transformó en gozo, en risas, en expresiones de admiración y de alabanza al Dios Todopoderoso. ¡Aleluya!, gritaban los niños alegremente, mientras los sacerdotes y escribas los intentaban callar. Pero Jesús recibió su alabanza de la boca de los niños y de los que maman. Aquel templo, que parecía una cueva de ladrones, fue limpiado por Jesús y transformado en una casa de pureza. Entonces, Él declaró, será llamada casa de oración. Luego el templo fue transformado en una casa de poder, donde los ciegos y cojos recibieron sanidad. Y finalmente, el templo llegó a ser una casa de alabanza, una casa de perfecta alabanza. La palabra dice que nosotros somos el templo de Dios. La palabra dice que tú y yo, si somos hijos de Dios, somos templos de Dios. Pero tristemente, muy a menudo nuestros templos están contaminados por el egoísmo, la ambición, la manipulación, etcétera, etcétera. Hablamos de una forma, vivimos de otra. Y Dios no va a bendecir una vida impura, ni una iglesia impura.
Su iglesia no será casa de poder y de perfecta alabanza mientras no permitamos que el Espíritu Santo purifique nuestras almas y las transforme, primero en casa de oración. Cuando seamos casa de oración, cuando nuestras vidas sean una casa de oración, entonces el Señor transformará tu vida en una casa de poder y en una casa de alabanza. Escuchemos con atención la advertencia que Dios hace a su iglesia. En Hebreos, en el capítulo 3, los versículos 7 y 8, como siempre el Señor ha estado hablando a través del tiempo de alabanza a esta congregación. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Si vosotros oís hoy su voz, no endurezcáis el corazón, como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Si vosotros oís hoy su voz, no endurezcáis el corazón, como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Estos versículos indican que puesto que los hijos de Israel oyeron, pero no obedecieron, se les impidió cumplir la misión de tomar posesión de la tierra de Canaán. Oyeron, pero no obedecieron. ¿Pudieron entrar en la tierra? No. Dios había prometido esa tierra a los hijos de Israel. Pero cuando 10 de los 12 hombres enviados por Moisés a espiar la tierra regresaron temerosos y desalentados, porque la tierra parecía imposible de conquistar, toda una generación murió en el desierto. Dios estaba listo para guiar a su pueblo a cruzar el río Jordán, pero el pueblo estaba atrapado en sus mezquitas rutinas. Unos cuestionando la unción y el liderazgo de Moisés, otros preocupados por si tenían suficiente maná, otros quejándose contra los dos jóvenes que habían mostrado una fe demasiado sobrenatural, ¿verdad? Profunda en ese poder de Dios. Temían a los gigantes en vez de temer a Dios. Prestaban más atención a los problemas que a las promesas. Veían ciudades amuralladas en vez de ser capaces de ver la voluntad de Dios. No eran capaces de darse cuenta que era el mismo Dios de los cielos quien les había llevado hasta allí y quería que ellos entrasen a esa tierra. Por no captar lo que el Espíritu Santo les decía, deambularon 40 años en el desierto y murieron allí. Fracaso en sus vidas. La situación es la misma hoy. La situación es la misma hoy. Estamos aquí para adueñarnos de la tierra, pero en lugar de eso estamos ocupados, trabajando, moldeando nuestra casa, reedificándola, mirando fútbol, ¿no? Tratando de pagar la hipoteca, preocupándonos de nuestros asuntos. La mediocridad ha entrado en la iglesia. La mediocridad ha entrado en la iglesia, ha invadido nuestras vidas. Mientras tanto, el Espíritu de Dios nos llama a orar, a interceder. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? No prestamos atención. Demasiado ocupados. Demasiado ocupados. En todo menos en lo que tenemos que estar. Estorbos. Estorbos. Dios está acelerando todo en estos últimos días.
Él quiere un pueblo dispuesto para mostrar su poder a través de Él. Pero la mayoría de nosotros nos estamos quedando dormidos, rezagados, relajados, indispuestos. ¿Será que no hemos entendido el mensaje del Evangelio? Creo que confundimos la doctrina de la gracia, el hecho de que no entramos al cielo por obras, lo estamos confundiendo con holgazanería, con desidia, con dejadez. Es cierto que hemos sido rescatados de nuestra vieja manera de vivir por gracia, que entramos en una nueva relación con Dios por gracia, como un regalo, que tenemos una salvación eterna por gracia, verdad. Pero luego trabajamos, obramos, nos esforzamos, peleamos. Hermanos, no hemos sido rescatados para relajarnos en esa gracia, como si eso fuese una excusa para decir, ya tenemos todo conseguido. ¿Es eso para lo que te ha conquistado Dios? ¿No hay un trabajo que tú tienes que hacer? Le solemos decir al Señor, no sé cómo agradecerte. Yo sí, un día me lo dijo Dios cuando se lo estaba diciendo. No sé cómo agradecerte. Obedece. Esa es la forma de nuestro agradecimiento. Obedece. Esa es la forma de nuestro agradecimiento. Dios nos ha demostrado que no podíamos alcanzar su santidad. Ya lo hemos visto. No por nosotros, dice la palabra, y así es. Que nosotros no podemos llegar a la medida de la perfección por nosotros mismos. Esa medida que nos permitiría entrar a la presencia de Dios. Por nosotros no podemos. Ha quedado demostrado, lo sabemos. Lo reconocemos, en su misericordia nos ha adoptado ya, por medio de la fe como hijos. Pero ahora imitamos a Jesús. Ahora tenemos que hacer lo que Jesús hacía. Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Igualmente nosotros, ¿a qué somos llamados? A trabajar. A trabajar. Lo mismo que nuestro Dios ha hecho y nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Según el autor de los Hebreos, la entrada a la tierra prometida significaba reposo. Voy a leer el texto que está en el capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice así: por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. No está hablando de no hacer nada, ¿eh? Dice, esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. ¿Qué reposo es del que nos está hablando? ¿Qué reposo es el que está esperando a aquellos que son sus hijos, que tenemos que conquistar? Un reposo de las obras. Un reposo de las obras como el medio para conquistar a Dios y que Él nos acepte. No sé si esto se entiende, ¿sí? Lo que el Señor nos está diciendo es que el reposo de nuestras almas, en ese esfuerzo que hemos tenido, que cargamos en nuestras almas para intentar conquistar el corazón de Dios. De eso podemos reposar. De eso podemos reposar, porque jamás vas a llegar a conquistar el corazón de Dios por tus obras, por mucho que te esfuerces, por mucho que te esfuerces. Eso ya se nos ha concedido, ese reposo ya está para nosotros concedido, pero de igual manera Dios entregó a su pueblo la tierra prometida, la tierra de reposo. Ese reposo nos ha sido concedido, esa salvación nos ha sido concedida por gracia. Ahora bien, cuando Dios sacó a su pueblo, le puso
frente a la tierra y le pidió, ¿qué le pidió? Descansa, le dijo. ¿Qué hizo Dios cuando tomó a su pueblo, lo rescató de la vana manera de vivir, lo puso delante de la tierra prometida? ¿Qué le dijo Dios? Descansa. ¿Qué le dijo? Conquista. Ahí tienes la tierra, te la he dado. Conquista. Conquista. Dios nos está concediendo la victoria. Dios nos ha prometido que Él ha vencido al mundo. Dios nos está diciendo que está con nosotros cada día de nuestra vida. Pero ahora tenemos que pelear contra los enemigos. Tenemos que tomar las armas. Tenemos que hacer la guerra y tomar la tierra. Y tomar la tierra. Nosotros también estamos delante de esa tierra de reposo. Algunos acaban de llegar hace poco. Algunos acaban de llegar hace poco, otros llevan tiempo ya en ella. Muchos están en ella sin dar muchos pasos. Están como a la entrada, viviendo como prisioneros de los antiguos habitantes de esa tierra. ¿Por qué? Porque no los han desalojado. Han entrado en la tierra de reposo, pero están viviendo como si fueran prisioneros de aquellos habitantes que permanecen todavía en esa tierra. Pueden vencerlos, pero no lo saben o no lo creen. Pueden vencerlos, pero no quieren pelear. Alegan, la tierra prometida es una tierra de reposo. Y piensan que esa será la vida cristiana que Dios tiene para ellos. Ahí, en un rincón, sin avanzar, dándose cuenta de que no pueden avanzar, dándose cuenta de que están en realidad cautivos, sin poder desarrollar todo lo que Dios tiene para ellos. Una mediocre vida cristiana. En la tierra de reposo, sin avanzar a ningún lado. Abramos los ojos, levantemos las rodillas cansadas, sacudamos el desánimo, la pereza, la incredulidad. Peleemos la batalla y conquistemos la tierra. Hay mucha recompensa para disfrutar, mucha recompensa para disfrutar. Y termino leyendo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, los versículos 40 y 41, que dicen así. Jesús, en esa situación de lucha, volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Le dijo a Pedro: estad alerta y orad para no caer en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No es suficiente tener buenos deseos. Oremos para que podamos convertir en realidad tantos buenos deseos que el Señor puede poner en nosotros, a favor de los nuestros, a favor de esta tierra, a favor de nosotros. Que lo convirtamos por obra, que lo convirtamos en obra. Señor y Dios, muchísimas gracias por tu llamado,
Amado Espíritu Santo, queremos decirte sí, henos aquí. Ayúdanos, Señor, a pelear esa buena batalla día tras día para conquistar la tierra. Señor y Dios, quiero todos los beneficios que tú tengas para mí en esa tierra. Señor y Dios, como casa de oración nos levantamos para decirte: queremos toda la bendición que tú tienes para nosotros en esa tierra. Queremos, Señor, ser una iglesia que sea sal y luz en este mundo. Queremos levantarnos en poder. Queremos ver, Señor, tus palabras corriendo y fluyendo por las calles de este pueblo. Queremos, oh Dios, ver, Señor, tu poder derramarse a el favor de aquellos por los cuales intercedamos. Almas convirtiéndose, vidas sanadas, vidas liberadas, demonios que salgan de nuestra presencia, Señor, porque huyan al poder de tu nombre. Señor, nos levantaremos, como casa de oración nos levantaremos y sabemos que tenemos la victoria, Señor, que es nuestra, porque tú nos la has dado, porque es tu autoridad, porque es tu nombre y porque nosotros clamamos: venga tu reino a esta tierra, Señor, hágase tu voluntad. Usa a tu pueblo, Señor. Henos aquí, sigue llamándonos, Señor, sigue llamándonos, Señor. No te detengas, Señor, a pesar de nuestra pereza, Señor. Perdona nuestro pecado, Señor, perdona nuestra desidia, Señor. Perdona nuestra dejadez, Señor. Ten misericordia de casa de oración y sigue impulsándonos, Señor, hasta llevarnos al lugar donde tú quieres, Señor. Queremos ser un instrumento útil, Señor. Queremos ser siervos útiles, Señor, en tus manos, Señor. Que se levanten, que tomen el arma de guerra, Señor. Que doblemos nuestras rodillas, Señor. Y los cielos se conmuevan, se abran y salgan tus ángeles, Señor, a hacer esa obra perfecta que tú tienes, Señor, de bien para esta generación. Úsanos, henos aquí, henos aquí, henos aquí, Señor, en tu poder, en tu nombre, para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias.